A continuación, para el tema Mujer, Dinero y Éxito, Independencia Económica, Garantía de Autonomía, tendremos a nuestras panelistas Vanessa Lin, consultora internacional, fundadora de Family Business Network, mentora, experta en Family Office, gobernanza y programas de desarrollo para el relevo generacional. Clara Coria, psicóloga, investigadora de las problemáticas del dinero, el poder y el éxito desde la perspectiva de género, autora de 11 libros, entre ellos El sexo oculto del dinero y Los laberintos del éxito, cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, galardonada con el premio de la Fundación Conex 2016 como una de las 100 personalidades más destacadas de la última década en Argentina. De la Gerencia General Conex Sabroso S.A. está con nosotros la señora Noelia de León, quien también es miembro de la Comisión de Incentivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Comisión Nacional de Calidad, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Es fundadora del Foro de Mujeres Empresariales y Profesionales de Costa Rica. Con una trayectoria de más de 35 años, la vicepresidenta ejecutiva de Mercado de Valores, Cristina Macís, es también miembro directivo de la Cámara de Puestos de Bolsa de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y de la Junta Directiva Horizonte Positivo. Socia fundadora de Multifondos de Costa Rica, SAFI y MBA de ADEN Alta Dirección Business School y la Universidad Internacional de Cataluña. Gisela Sánchez es la primera mujer presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham. Además, es la directora de Relaciones Corporativas de la empresa Florida Ice and Farm Company y ha sido incluida en 2 ocasiones como una de las mujeres más influyentes de Centroamérica por parte de revista Forbes. Finalmente, la señora Hazel Cepeda, actual gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, consultora en gestión corporativa y estructuración financiera de proyectos de inversión. Ha desempeñado posiciones de alta gerencia en administración bancaria, finanzas, negocios y auditoría. Fue gerente país para Costa Rica y Panamá del Banco Centroamericano de Integración, así como subgerente general de operaciones y gerente general interina del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar acá en Costa Rica. Yo le decía a la gente que me rodeaba que hoy yo volaba a Costa Rica y que volvía en el día. Me da mucho placer poder compartir y, bueno, ser una de las tantas mujeres que cada vez somos más, que estamos tratando de ir hacia la paridad. Hace años, realmente hace siglos, que siempre las mujeres han estado peleando esta paridad, pero es en las últimas décadas donde adquiere una envergadura bastante más amplia, porque, bueno, ahora son muchos los movimientos de mujeres que están, y realmente esto es una gran novedad. Pensando en eso, bueno, al principio me habían dicho que yo comentara un poco de mi experiencia en este tema, y lo que podría contarles es que, bueno, como ya dijeron, fui una de las cofundadoras del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, y allí éramos 4 o 5, además era en tiempos de dictadura, habíamos alquilado un pequeño desván en un edificio y llegábamos a escondidas, y allí nos reuníamos 2 o 3 veces por semana a estudiar las feministas francesas, norteamericanas y españolas, sobre todo. Bien, realmente para entender lo que era el patriarcado. Y luego nos distribuimos tareas. Y a mí me interesaba mucho no solamente quedarme con el desarrollo teórico, a mí me importaba mucho que la teoría bajara a tierra para que se pudiera contactar con todas las mujeres y que lo pudieran entender y después hacer lo que se puede dentro de las condiciones de cada una. Y entonces empecé a hacer talleres de reflexión. Yo ya venía con muchos años atrás trabajando con grupos, además de pacientes particulares, y empecé con el tema del dinero. Y empecé con el tema del dinero porque yo me di cuenta años después que en la infancia
había visto que las mujeres que me rodeaban sufrían mucho por la dependencia económica y que había muchas situaciones ingratas que por ahí ahora también lo siguen siendo, pero no tanto. Y yo dije, acá hay un tema realmente importante para tratar de desnudar, ir al fondo, a ver qué se podía entender para cambiarlo de alguna manera. Y me propuse hacer el primer taller, yo fui juntando mujeres para decir que vinieran, que nos íbamos a reunir una vez por semana, que eso no tenía gasto económico, porque a mí me importaba mucho poder empezar a entender. Y bueno, fueron viniendo muchos año tras año, después de, eso fue en el 79, o sea que llevamos 80, 40 años que empecé con los talleres. Y fue una metodología que me fue muy útil, pero no solamente a mí, para entender y desarrollar lo que podía entender, sino también a las mujeres que participaban, porque la frase más común que en todos los talleres surgía era pero a mí me pasa lo mismo, y yo soy totalmente distinta a ella. Entonces era muy interesante ver cómo una cosa tan sencilla como es que todos somos diferentes y todas somos diferentes, sin embargo, a todas nos transitaba la misma dificultad. Entonces ahí empezaban a entender que algo pasaba con el dinero, que no era que ellas eran tontas, que no entendían de economía, había algo más. Y fue así como empecé con los talleres. Entonces, en este momento que hay tantas mujeres, aunque no todas las que debería haber, porque el 50% todavía no está en los lugares de poder, como dijo alguna vez, creo que fue una francesa, que ella iba a creer realmente en la paridad entre hombres y mujeres cuando en las comisiones directivas incorporaran a mujeres incompetentes. Entonces, me pareció una síntesis perfecta, porque es cierto, los directivos, las comisiones directivas están llenas de hombres incompetentes y sin embargo siguen estando, pero para que una mujer ingrese tiene que ser prácticamente la genia de todo el planeta. Y entonces, bueno, me fui metiendo a fondo y lo que a mí me gustaría compartir en este momento, que tengo unos 15, 20 minutos, es un punto muy particular. Al principio había pensado en hacer la diferencia entre independencia y autonomía, independencia económica y autonomía. Eso va a llegar, pero me pareció más importante mostrar un aspecto que a mí me parece que es uno de los más importantes de este tema de la sumisión femenina, o de la supuesta, entre comillas, sumisión femenina. Y bueno, comentaría que yo he encontrado que hay por lo menos dos tipos de obstáculos en esto de la dependencia. Uno son obstáculos sociales, que tienen que ver con las leyes, con las costumbres de cada lugar, etc. Pero hay otro obstáculo que tiene que ver con la subjetividad, es decir, con los aspectos inconscientes que fueron incorporados a la subjetividad femenina, así como a la masculina también, por supuesto, y que desde allí, como son inconscientes, están actuando, y son mandatos a veces familiares, mandatos sociales, mandatos religiosos, en donde en todo está presente el modelo de pensamiento y de ubicación patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, esto como saben ya, por supuesto, es complejísimo y tiene muchos abordajes. Yo voy a tomar uno solo para poder ir por lo menos a algo muy concreto. Y lo que tomaría es que de estos dos obstáculos, como yo soy psicóloga y como además me interesaba indagar desde esa herramienta que yo tenía, voy a tomar el obstáculo que tiene que ver con la incorporación al inconsciente de lo que es, entre comillas, ser femenina o ser mujer. Y cuando me puse en este tema, lo que llegué a pensar es que acá había una grave situación, porque en el modelo patriarcal, que sabemos que es jerárquico, autoritario, etcétera, y no voy a entrar en eso porque ustedes lo deben conocer, hay algo en el fondo que tiene que ver con
lo que se supone que debe ser una mujer, de la misma manera como se supone que debe ser un hombre. Y entonces, en eso de que se supone que una mujer tiene que representar un ideal, y ese ideal es el ideal maternal impuesto por el patriarcado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ideal maternal tiene básicamente tres condiciones, que es estar a disposición total, no tener autonomía, por supuesto, y además la abnegación. Es decir, la incondicionalidad, la posibilidad de el entregarse, son condiciones básicas de ese ideal maternal. Y se supone que el ideal maternal es el que justamente está sosteniendo a la feminidad. Es decir, desde el patriarcado, una mujer es una madre. Tiene que comportarse como madre, pero no solo con sus hijos, sino con todo el mundo. Incondicional, altruista y abnegada, que son los tres pilares del ideal maternal patriarcal. Entonces, claro, yo, para no quedar solamente en palabras, les voy a contar algunos ejemplos que surgieron en las reuniones, que son ejemplos de los más variados. Algunos son más o menos sociales, otros son domésticos y otros son simplemente de la personalidad. Por ejemplo, en una oportunidad, a ver, que yo lo tenía para no perderme, sí, recuerdo que en una oportunidad una abogada que tenía muy buen pasar como abogada, trabajaba muy bien, era reconocida y ganaba buen dinero, cuenta en un taller que ella tiene depositada una cuenta corriente, y esa cuenta corriente la comparte con el marido. Hasta ahí puede ser entendible porque, bueno, en una cuenta corriente a veces se necesita que por lo menos hayan dos personas para, si se necesita sacar dinero. Pero daba la casualidad que en algún momento el marido le pidió el talonario de cheques y por supuesto ella se lo dio. Entonces, cada vez que ella necesitaba dinero, le tenía que pedir al marido que por favor le diera el dinero que ella necesitaba. Y fíjense qué interesante, porque no era una mujer dependiente económicamente, era una mujer que ganaba dinero, que lo ganaba ella, que además era buen dinero, pero que se las había ingeniado para perder la autonomía que esa independencia le daba. Tenía independencia económica, pero no tenía autonomía, porque lo que muchas veces no podemos defender bien o realmente reclamar o poner las condiciones convenientes, saludables para todos, es por falta de legitimidad interior. Y esa falta de legitimidad tiene que ver realmente con este ideal maternal. Si una mujer está definida por el ideal maternal, o sea, ser altruista, incondicional y abnegada, entonces, ¿cómo le va a reclamar uno a otro? ¿Cómo le va a reclamar algo a un hijo? ¿Cómo le va a reclamar algo al marido? ¿Cómo le va a reclamar algo a alguien? Si por todo lo que hicieron por mí, por ejemplo, o simplemente porque los quiero, o porque tengo que ser, bueno, sabemos que hay un mandamiento que dice amarás al prójimo como a ti misma, pero en realidad lo que sucede con ese inconsciente colectivo es que las mujeres terminan amando más al prójimo que a sí mismas. Es decir, no se toman como modelo de amor, modelo de respeto, sobre todo. Y esto tiene que ver con el respeto a sí misma. Así como se respeta a otro, la necesidad de respetarse a sí misma. Y bueno, me parece que, no sé, creo que más o menos estoy, pero si me quieren hacer alguna pregunta, encantada. Lo que yo sintetizaría es que es muy importante ver la diferencia entre independencia y autonomía, y que muchas veces tenemos los recursos para ser independientes y que no los podemos usar porque a veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta porque tenemos incorporado a nivel inconsciente mandatos increíbles, mandatos de que primero están los otros, mandatos de que una tiene que ser abnegada y además ofrecerse. Y finalmente yo les diría que, bueno, me parece que para cambiar ese modelo necesitamos ser transgresoras de un ideal
que se ha inoculado muy sutilmente y del cual no tenemos demasiado registro. Y para ser transgresoras, tenemos que saber que vamos a ser transgresoras de un mandato muy grande y que viene desde allá lejos del tiempo, que es el mandato del ideal maternal. Bueno, ahora por suerte, digamos, estamos en una época en donde muchas mujeres se pueden repensar, incluso si quieren tener hijos, por ejemplo.